Las creencias adventistas son principios basados en la Biblia que revelan el amor de Dios y su plan para la humanidad. Esto es, En esto creemos. Bienvenido, querido amigo, a esta experiencia de aprendizaje y crecimiento en las Sagradas Escrituras con el título En esto creemos. Hoy estamos con la creencia número 18 titulada El don profético. Tenemos un invitado muy especial hoy con nosotros, el pastor Joel Archir, el líder de la Iglesia Central, del Distrito Central aquí en la ciudad de Bogotá, y él acepta la invitación para que compartamos juntos acerca de esta creencia importantísima. ¿Qué es el don profético? ¿El profeta solo es el que anticipa las cosas? ¿Llamó Dios a sus líderes solo para que hagan predicciones? ¿Está bien que hagamos solo predicciones todo el tiempo? ¿Se deben cumplir estas predicciones? ¿Cuáles son las características de un profeta? Todas estas preguntas las vamos a resolver a la luz de la Escritura. Bienvenido, pastor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor Ludwig. Es un privilegio poder compartir con nuestros amigos y hermanos esta bella creencia acerca del don profético. Pastor, en la revelación bíblica hay profetas en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el papel de un profeta en el Antiguo Testamento? ¿Y hubo profetas en el Antiguo Testamento? Y si hubo profetas, pastor, ¿cuáles fueron los profetas del Antiguo Testamento? La misión o los objetivos de los profetas ha sido el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pastor, porque la misión de los profetas era restablecer la comunicación que Dios perdió con el hombre. Dios antes se comunicaba directamente con Adán y Eva. Después del pecado, Dios vio necesario restablecer ese tipo de comunicación y utilizó entonces a los profetas, que no eran otra cosa que mensajeros que hablaban en nombre de Dios. Qué interesante, pastor. ¿Y hubo profetas en el Antiguo Testamento? Algunos nombres, pastor, de hombres. Por supuesto, la Biblia habla de Abraham, por ejemplo. Abraham, que fue llamado justamente para restablecer un pueblo para Dios, para que fueran benditas todas las naciones en su nombre, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. También tenemos, por ejemplo, a Moisés, se le reconoce como profeta grande del Señor. Tenemos también a Enoc, que fue llamado para predicar inclusive el mensaje de la segunda venida de Cristo, dice el libro de Judas, entre otros profetas del Antiguo Testamento. Y tenemos también a Daniel, ¿no, pastor? Precisamente Daniel es reconocido porque anticipó cosas que vendrían sobre la tierra de manera clara, ¿no? Él es uno de los profetas que se le conoce como uno de los que recibió grandes mensajes para predecir el futuro, que es una de las características tradicionales de los profetas. Bien, pastor. En cuanto al Nuevo Testamento, encontramos que hay una evidencia de que el don profético es más amplio de lo que pensamos, ¿no? En ocasiones podemos llegar a pensar que el don profético solo se concentra en predicciones, pero vemos que hay en el Nuevo Testamento la experiencia de algunos hombres que cumplieron funciones más amplias que solo predecir, y la Biblia lo presenta. Pastor, ¿quiénes fueron estos hombres? ¿Qué papel cumplieron? ¿Fueron profetas? Yo quiero leer justamente del libro de los Hechos, el capítulo 13, versículo 1 al 3, para que notemos otras esferas en la cual se debía ocupar el profeta. Había entonces, dice Hechos capítulo 13, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, y menciona algunos nombres: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartando a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, oraron, le impusieron las manos y se fueron a predicar el Evangelio. Pastor, otra de las funciones de los profetas es proclamar el Evangelio, exhortar, instruir, ayudar, animar a la gente a que conozcan de Dios. Así que un gran predicador del Evangelio es también conocido como profeta, como fue Bernabé, Saulo de Pablo y demás. Qué bendición poder saber que el don profético es amplio realmente. Tiene que ver con una devoción, con una dedicación, con una entrega, con una pasión, como la experimentaron estos hombres en el Nuevo Testamento. Pastor, Apocalipsis nos habla de una dimensión también importante del don de profecía, que tiene una relación con la misión de la iglesia y con el cumplimiento del plan de Dios para su iglesia y el papel que cumple en el desarrollo de los eventos finales. ¿Cómo podemos nosotros, pastor, entender el don profético a la luz de Apocalipsis 12, 17 y 19, 10, que nos habla del espíritu de profecía, del don de profecía, pastor? Apocalipsis 12, 17 menciona dos características principales de la iglesia de los últimos días. Dice claramente que es aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús.
tiene el testimonio de Jesús. Importante saber qué es el testimonio de Jesús. En 19:10, Apocalipsis 19:10 aclara que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué significa esto? Que la iglesia verdadera es aquella que mantiene vivo lo que Jesús enseñó. Jesús vino y enseñó todo lo de los patriarcas del Antiguo Testamento. Y entonces la iglesia debe mantener hablando, predicando, enseñando lo que Jesús enseñó, que también Jesús anunció el evangelio del momento y también anunció lo que había de venir, los eventos finales. Entonces la iglesia de los últimos días debe ser fiel al mandato del Señor. El Señor dijo, mira, esto va a suceder, las cosas pronto, las de más adelante, y la iglesia de los últimos días debe decir exactamente, Jesús dio testimonio de que estas cosas van a suceder, y entonces la iglesia de los últimos días repite las profecías que Jesús repitió, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Porque el don profético es todo lo que Dios dijo a través de los profetas del Antiguo Testamento como los del Nuevo. Todo lo que dice la Biblia es don profético. Solamente que la iglesia última que está siendo llamada, ella esclarece algunos asuntos, detalles, pormenores de algunas profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Qué interesante, pastor. Así que si tú estás aquí participando de este programa, estás en el cumplimiento del don profético, estás recibiendo el espíritu de profecía, que es la revelación bíblica a lo largo de todos sus escritos. Y esto te lleva a poder estar en el camino que Dios estableció, que tengamos el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Pastor, hay un tema bien interesante y tiene que ver con los falsos profetas y verdaderos profetas. Que lo ha sabido todo el tiempo. Todo el tiempo. Una vez una señora a quien conocí se acercó y me dijo, pastor, por favor, yo asistí a alguna comunidad cristiana y allí el pastor me profetizó que yo iba a tener muchas propiedades, muchas casas, que yo iba a sostener ministros para que fueran a todo el mundo, y ya llevo 10 años escuchando decirme lo mismo y yo cada vez estoy más en fracaso, no tengo recursos, no tengo ni para el arriendo, y él todos los días me dice que esto, y yo estoy frustrada porque me emociono y yo veo que nada pasa. Pastor, hay verdaderos y falsos profetas. ¿Cómo podemos distinguir un verdadero y falso profeta? Bueno, en primer lugar, como una de las funciones del profeta es proclamar el evangelio que está en la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, ser fiel a los mensajes que Jesucristo dio. Entonces, el profeta verdadero, pastor, es fiel a lo que dice la palabra de Dios. No va a contradecir nada de lo que han dicho, llámese profetas mayores como Daniel, como Isaías, o profetas menores como Joel y demás. No puede contradecir, ¿ya? Predica sus mensajes basados, hablando bien de lo que ya dijeron estos profetas. Ahora, si se atreve a mencionar algún evento que ha de suceder en el futuro, porque no siempre un profeta tiene que predecir cosas futuras, pero si realmente es un enviado de Dios con un mensaje a cumplimiento futurista, debe suceder. Si llega a mencionar lo que va a suceder tal cosa y no sucede nada, la misma Biblia autoriza que no le crean ni le obedezcan a tal profeta, porque no ha hablado en nombre de Dios, es un falso profeta. Y también el profeta dice a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, tales personas que resultan con dones proféticos, es porque no les ha amanecido. Eso es decir, el profeta verdadero respeta y obedece la santa ley de Dios. Amén, amén, pastor. Qué importante es esto, querido amigo. Hoy por hoy, y Jesús lo anunció, pastor, cuando Jesús anunció su venida, que es la creencia que vamos a estudiar más adelante, la segunda venida de Cristo, él anunció que una de las señales del fin era que vendrían falsos maestros, falsos profetas. Así que tú y yo necesitamos estar firmemente afianzados en la palabra de Dios, a identificar falsos profetas que pueden llegar a perturbar tu creencia o a desviarte del camino de la salvación. Pero pastor, entramos en un punto bien importante. Hay algunas personas que señalan a la iglesia adventista porque se dedican solamente a exaltar a Elena White, y algunos acusan a la iglesia adventista de que siguen una falsa profeta, que siguen a una mujer que no era de Dios, y todas estas nubes y sombras que algunos han colocado solo son parte de la estrategia del enemigo para desviar, porque
el pastor Joel nos va a explicar si realmente la iglesia adventista depende solamente de los escritos de Ellen White o si de estas creencias que hemos estado estudiando, tienen su sustento en la revelación bíblica. Pastor, ¿cómo podemos explicar ese tema? Mire, mi pastor, primero debemos dejar claro que la existencia de profetas será todo el tiempo. Hasta que el pueblo de Dios sea levantado de esta tierra, venga el Señor Jesús, habrá necesidad de mensajeros que hablan en favor de todo lo que está en las Sagradas Escrituras, esclareciendo los llamados profetas. Así que ninguna iglesia debe cerrarse a la posibilidad de que se levante un hombre enviado de Dios, esclareciendo estos mensajes, los profetas. La iglesia adventista del séptimo día reconoce y acepta que los escritos de Ellen White, dado que pasan la prueba de las evidencias bíblicas de un profeta verdadero que amaba y aceptaba la ley de Dios, que no contradecía los escritos del Antiguo y Nuevo Testamento, una mujer apegada a la fe de Jesús, al testimonio de Jesús, cumplió con esos atributos de profeta verdadero, la reconocemos como profeta del Señor, como mensajera del Señor, que no solamente predijo algunas cosas que se cumplieron, sino que era una predicadora maravillosa, compartiendo el Evangelio de salvación. Pero ella misma dice en sus escritos que los escritos de Ellen White y su testimonio no deben ser tenidos en cuenta como la última palabra, que la luz mayor es la Biblia y que nuestras creencias y doctrinas deben estar basadas en la luz infalible que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y que sus testimonios y sus escritos son luz menor que ayudan, alumbran a la luz mayor y conducen a estudiar la Sagrada Escritura, que es la luz mayor. Pero en ningún momento debe, dice ella textualmente, debe ponerse mis escritos en primera línea. Exhorta a los predicadores diciendo, predicadores, por favor, no pongan en primera línea mis escritos, utilicen la Biblia como la regla de fe infalible, que es la palabra de Dios. Qué importante eso, pastor. Y recuerdo otro pensamiento de Ellen White cuando ella dice, yo soy la mensajera del Señor. Ella misma manejó un espíritu humilde, cumplió con todas las características que el pastor menciona, pero si ustedes notan, validando precisamente lo que mencionaba el pastor, todo lo que hemos estado estudiando en nuestras 28 creencias sostenidas en 6 doctrinas están respaldados por las Sagradas Escrituras. Todas las creencias. Ellen White ha cumplido un papel importante en la iglesia, ha cumplido sus predicciones, especialmente, pastor, en lo referente a la salud. Ellen White escribió en un momento de la historia donde parecía absurdo lo que decía. ¿Y qué ha pasado, pastor, a través del tiempo con todas estas predicciones que ella anticipó de ciertos alimentos y ciertas drogas nocivas? Por ejemplo, ella habló del tabaco como uno de los venenos terribles para la salud del ser humano, que en ese tiempo el concepto era que el tabaco servía para muchos problemas respiratorios. Y le contradecían, no podía entenderse porque lo tenían como un medicamento antes que causar problemas. 100 años después, la ciencia tuvo que hallarle la razón a lo que decía Ellen White, que el tabaco es nocivo para la salud, produce muchas enfermedades. Hay otras predicciones del tiempo de Ellen White. Ella predijo, por ejemplo, la guerra norteamericana, la guerra que iba a existir entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, y que tampoco nadie creía eso. Hasta Abraham Lincoln dijo, no. La discordia, las dificultades que hay en nuestro país, eso es artificial, eso no es cierto, no puede suceder. Los periódicos decían esas diferencias que puede haber o que Carolina del Sur vaya a venirse, se vaya a liar con otros estados para acabar con el norte. Eso no, somos tan fuertes en el norte que hasta un grupo de mujeres viejas podían ir a acabar las discrepancias que hay en Carolina del Sur. Y Ellen White dijo, no es así, Dios me ha mostrado que muchos estados se le unirán a Carolina del Sur y habrá una guerra fuerte y como los bombardeos y todo. Inclusive aquella tarde que tuvo la visión, digo, aquí mismo entre los que están aquí, muchos de ustedes perderán a sus hijos en esa guerra. 3 meses después, porque eso fue el 12 de enero, y el 12 de abril comenzó la guerra, que duró 4 años, miles de muertos. El pastor Robert, que después volvió a esa iglesia donde había tenido la visión, cuando estuvo haciendo referencia a la visión de Ellen White, los hermanos le dijeron, nosotros perdimos a nuestros hijos en la guerra, 5 familias
habían perdido sus hijos, tal como Elena de White lo había profetizado. Y entre otras visiones que también tenemos nosotros que fueron cumplidas en su Y vida. así es, pastor. Y recientemente una declaración de Ellen White en Testimonios para la Iglesia anunciaba en la ciudad de Nueva York que se levantaban edificios que eran consumidos por el fuego y los carros de incendio no podían hacer funcionar sus máquinas para controlar un evento como el que estaba sucediendo. Indiscutiblemente, las características del profeta que cumple Elena White la validan como una profeta. La Iglesia Adventista reconoce el don profético de Elena White, es indudable, lo reconocemos, lo aceptamos y lo validamos, pero es importante reconocer que nuestras creencias y nuestros fundamentos están sostenidos y soportados en las Sagradas Escrituras, que hacen relación con lo que tiene que ver con el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Pastor Joel, gracias por habernos acompañado. Creo que hemos desarrollado esta creencia. Queremos animarte para que sigas participando de este programa En Esto Creemos y podamos seguir afianzando nuestro conocimiento, preparándonos para el reino de Dios. Si tú eres un amigo que no perteneces a la iglesia y quieres conocer más de nosotros, escríbenos en el chat, déjanos tus datos, déjanos tu pedido de oración y estaremos contactándote para continuar enseñándote más de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Esto es En Esto Creemos.